Buenos días. Esta mañana vamos a ver un nuevo tema, el tema número 13, y se llama Una iglesia samaritana y misericordiosa. Antes de empezar con el tema, quiero que recemos esta pequeña oración pidiendo Espíritu Santo, especialmente por mí, para que el Señor me ilumine y mis palabras lleguen y transmitan lo que Él quiere transmitir en esta mañana. Decimos: Espíritu Santo, háblame, muéveme, motívame para siempre hacer lo que Dios quiere de mí. Espíritu Santo, que habitas en mí desde mi bautismo, ilumina mi inteligencia para conocer y valorar más a Jesús. Lléname de tu amor para llevarlo a quienes me rodean. Muéstrame la verdad para identificar los verdaderos valores. Libérame de toda opresión para seguirte consciente y libremente. Hazme profeta del reino para promover la esperanza y la justicia. Fortifícame ante mis debilidades para vencer la tentación y evitar el pecado. Nutre mi espiritualidad para crecer en mi intimidad con Dios. Inspírame y corrígeme para seguir mejor a Jesús. Háblame, muéveme, motívame para siempre hacer lo que Dios quiere de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vamos a iniciar recordándonos primero de los dos puntos con los que empiezan todos los temas, que es en el enlace. ¿Qué nos dice el enlace hoy? Hemos descubierto en el tema anterior que la iglesia va haciendo camino, tratando de continuar en la historia del camino de Jesús, que pasó haciendo el bien. Ahora tratamos de descubrir que ese camino, la iglesia lo hace siendo cercana al más necesitado, siguiendo el estilo de Jesús. Realmente todos los bautizados somos llamados a ser protagonistas de la misión. Debe de haber una continuidad de identificación entre el camino de Jesús y la iglesia como comunidad de discípulos. Veamos ahora cuáles son los objetivos de este tema, de esta mañana. Dice: tomar conciencia que el encuentro con Jesucristo es encuentro con los hermanos, especialmente con aquellos en las orillas del camino. Nuestro tema de hoy, entonces, va a estar enfocado a la misericordia hacia las otras personas que se encuentran a la orilla del camino. No necesariamente con las que vamos caminando, sino las demás personas, las que se encuentran en las orillas. Para empezar, leamos la parábola del buen samaritano. Les voy a pedir a alguien que lea y todos los demás vayamos percatándonos en palabras claves, palabras que nos llamen la atención de esta parábola. ¿Quién quisiera leer? Ya sea de aquí o en su propia Biblia. Lucas 10, 25, 37. Y dice: y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él les respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas
y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo una pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió. Un hombre trabajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, también al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino, pues lo puso sobre su propia montura. Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño y le dijo, cuídalo y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los tres pertenece? ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, respondió el doctor. Y Jesús le dijo, ve y procede tú de la misma manera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Luego que leímos esto, pensamos o apuntamos las palabras claves. Quiero que veamos este pequeño videíto que nos muestra la parábola, solo que gráfica. En esto se levantó un doctor de la ley y dijo para tentarle, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Él contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, has respondido bien, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces, tomando la palabra, dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, que después de despojarle y cubrirle de heridas, se marcharon, dejándolo apenas con vida. Bajaba por aquel camino un sacerdote que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino llegó hasta él y al verle se llenó de compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, tomando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. En Veamos ahora, lo leímos, lo vimos. Podemos hacer una síntesis sobre la parábola del buen samaritano. El primer punto nos dice samaritano de los pobres, pecadores
y excluidos. ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Alguien quisiera comentar algo? O inicio yo y en los próximos puntos ustedes me ayudan a complementar lo que yo entendí y lo que yo vi de esto, lo que el Señor nos quiere decir. Realmente en tiempos de Jesús había una gran confusión, aún de los maestros de la ley, sobre quién era el prójimo, porque en el primer mandamiento habla del prójimo, pero ¿quién es el prójimo? Para algunos maestros, el prójimo era solo pertenecía al pueblo de Israel, a las personas cercanas. Dice, era el hermano que estaba bajo la alianza de Dios con su pueblo. El extranjero no era el prójimo. Pero en esta parábola, Jesús nos dice claramente que el prójimo es principalmente el que sufre, el que tiene alguna necesidad o carencia. En otras palabras, toda persona, pobres, pecadores o excluidos, como dice aquí. Jesús les responde claramente, haz eso y vivirás. Lo que importa es la vida, en la vida es hacer el bien. El amor de Dios y el amor al prójimo van inseparables. Es el mismo amor que se dirige a Dios que está en cada hermano. Cuando hacemos un servicio al prójimo, lo hacemos al mismo Dios. ¿Sí? Veamos, ahora, ¿soy yo prójimo de los demás? ¿Qué piensan aquí? Como decíamos anteriormente, para los judíos, el prójimo era la gente de su país, de su raza. Como muchos de nosotros también. Para nosotros, nuestro prójimo son nuestra familia, nuestros amigos, y ya los conocidos a veces no son nuestros prójimos y la demás gente sí de plano no es nuestra prójimo. En este caso, el samaritano era considerado como un hereje, que no formaba parte del pueblo elegido por Israel. Prácticamente era considerado como un pagano que no estaba en el plan de salvación de Dios. Y muchas veces es nuestra mentalidad. Vemos a alguien y ese es diferente de nosotros, ese no es nuestro prójimo. Ese me da miedo, ese no es mi prójimo. Y Jesús viene a deshacer esa forma de pensar. El prójimo no es solo el que está cerca, el que es pariente, vecino o del mismo país. Prójimo es toda persona humana que necesita tiene cualquier tipo de necesidad, independientemente de su color, raza, nación, lengua, política, religión, lo que sea. Hoy ese es hermano separado, ese es mormón, ese es testigo de Jehová, no es mi prójimo, no. Jesús nos dice, todos son nuestros prójimos. En consecuencia, ni el sacerdote judío encargado de ofrecer el culto a Dios, ni el levita descubren a su prójimo y pasan de largo sin ayudarle, con el miedo de ser contaminados y cometer pecado por aproximarse al necesitado. Nosotros pensamos muchas veces en esto, uy, ese es judío, no le hago, ese es mormón, uy, esos son terribles. Debemos aprender a ser el prójimo de los demás. Luego nos habla de pastorales sin miedo a la ternura y a las vidas rotas. Este es un punto bien importante. Pueden ser de nuestra misma raza, de nuestra misma religión,
pero tienen una vida rota, una vida que no es como la que debiera de ser, y nos separamos. Pero en este ejemplo, en esta parábola, el samaritano entiende que es su prójimo, que sintió lástima por el herido, se acercó, le vendó las heridas, después de habérselas limpiado con aceite y vino, luego lo subió a su caballo, lo llevó a una posada y lo cuidó. Sacó unas monedas y se las dio al encargado diciendo, cuida de él y lo que gastes te lo pagaré a mi regreso. Lucas nos describe una serie de gestos y de pasos con ternura del samaritano que entiende y atiende al desvalido con toda delicadeza y amor. El samaritano demuestra su ternura a esa vida rota, a esa vida lastimada. La lección es clara, vete y haz tú lo mismo. Prójimo es todo aquel que sufre una carencia y necesita de la ayuda de otros para superar esa crisis. Por supuesto que los primeros prójimos son los mismos de nuestra familia, eso no está en duda, pero también aún aquellos desconocidos que por casualidad o por la providencia de Dios pasan cerca con una necesidad. No podemos justificarnos con el pretexto de cumplir otras normas de vida, como voy a misa, doy ofrenda, doy limosna, ayudo a ciertas actividades en la parroquia, junto ropa y la llevo, voy al bingo, hago pasteles para los que venden. Pero nos olvidamos del marginado. Hago muchas actividades por un lado, pero me olvido del necesitado, del que necesita ayuda física, que necesita una caricia, una sonrisa, una palabra amable. Nuestra vida espiritual depende de esta actitud y en consecuencia de las obras de misericordia que hagamos en favor del hermano. Entonces llegamos a decir que la misericordia es la viga maestra de la iglesia en la vida de la iglesia. No podemos relacionarnos con el Señor en la oración si no vivimos la misericordia, la caridad y la justicia al prójimo. Si no estamos ahí cerca del prójimo, como nos lo manda desde los 10 mandamientos, y Jesús lo vuelve a recalcar en esta parábola, tenemos que estar cerca con misericordia en la iglesia. No podemos comulgar con el Señor en la Eucaristía si no comulgamos con el Señor que vive y sufre en el hermano. No podemos acercarnos a la comunión sacramental si no queremos reconciliarnos con nuestro hermano. No podemos orar con la ciencia, con conciencia tranquila si sentimos resentimiento o odio al prójimo. El amor de Dios y el amor al prójimo son inseparables. Tanto amamos a Dios cuanto amamos al prójimo, con obras más que con palabras. Y no es muy fácil decir yo lo quiero mucho, yo lo respeto, pero ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo? ¿Cuáles son nuestras obras a este prójimo? Todo esto está alrededor de Jesús, el rostro misericordioso del Padre. El Papa Francisco dice que la misericordia de Dios invisible se ha hecho visible en Jesús. Así que vale la pena reflexionar sobre la manera en que Jesús se nos manifiesta en su misericordia, no solo para ser conscientes de ella, agradecerla y disfrutarla, sino también para aprender a ser misericordiosos como Jesús. Jesús nos muestra su misericordia de muchas formas.
Podemos pensar en algunas como que Jesús se hizo hombre, Jesús nos trajo su reino, nos dio su palabra, Jesús nos perdona, nos sana, Jesús nos dejó su presencia real en la Eucaristía, Jesús nos encomendó a María y a la Iglesia, murió en la cruz por nosotros, resucitó y nos invita a la vida eterna. Jesús nos reitera su amistad incondicional, nos da una vocación y nos confía una misión. Jesús nos envió el Espíritu Santo y muchas cosas más que podríamos pasar toda la mañana aquí diciendo. Jesús es el rostro de la misericordia de Dios. Nos mira con esos ojos de misericordia. Ay, la foto tenía que salir después. Veamos a qué nos llama la iglesia sinodal. Primero, debe ser una pastoral sin miedo a la ternura. No debemos de tener miedo a la bondad ni a la ternura, nos dice el Papa Francisco. La ternura no es la virtud de los débiles realmente, más bien denota fortaleza, de ánimo y capacidad de atención, de compasión, de verdadera apertura al prójimo. No tenemos por qué tener miedo a tener ternura al prójimo. Eso no nos hace menos, nos hace más. Esa ternura es una fortaleza que podemos tener. No tenemos por qué tenerle miedo. Una segunda es debemos de tener pastorales sin miedo a las vidas rotas. El Papa Francisco nos dice, vayan y abracen en mi nombre, vayan al cruce de los caminos, a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir. Vayan a anunciar el abrazo misericordioso del Padre. Vayan a aquellos que viven con el peso del dolor, del fracaso, del sentir una vida truncada y anuncien la locura de un Padre que busca ungirlos con el óleo de la esperanza de la salvación. Vayan con el óleo que calma las heridas y restaura el corazón. Esto nos lo dice el Papa Francisco, vuelvo a repetir. En otras palabras, nos está diciendo que nos acerquemos a todos los que han perdido las ganas de vivir por situaciones que muchas veces no terminamos de entender, ni ellos tampoco, por duras y difíciles e incomprensibles que sean. Y llevémosle la esperanza de un Jesucristo que dio la vida por nosotros. Actualmente hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles y están cayendo en un agujero de depresión y desesperación, que están urgidos de misericordia, de la misericordia de Dios. Lleguemos a ellos sin miedo. Lleguemos a todas esas vidas rotas, a repararlas y no tenerle miedo. No tengamos miedo a esas vidas rotas. No tengamos miedo del adicto, del alcohólico, de la persona con depresión, de la persona con hambre, con sed de agua, pero también sed de Dios. No tengamos miedo de ello. Un tercer punto al que nos llama la Iglesia sinodal es la misericordia, un criterio de reforma eclesial. El Papa nos dice, Jesús no da una lista selectiva de quién sí y quién no, de quiénes son dignos o no de recibir su mensaje y su presencia. Por el contrario, abrazó siempre la vida tal cual se le presentaba. Debemos de llegar a todos con esa viga maestra en la iglesia, que es la misericordia.
a todos los que nos encontramos en el camino, familia, amigos, la señora de la limpieza, pero también la vecina, que dicen que es la esposa de alguien señalado por la ley, o la joven divorciada que vive en el otro piso, o el alcohólico. El alcohólico está el alcohólico que vemos indigente, pero también hay alcohólico entre nuestros vecinos que necesitan ayuda, al igual que adictos. El Papa insiste en que debemos de llegar a todos, no solo a los muy cercanos, insisto. Y esto es parte de un criterio que tiene el Papa, que quiere que tomemos, de una reforma eclesial, que sea toda la iglesia que tengamos misericordia. Veamos ahora el cuarto. Nos dice la parroquia madre que sale a curar heridos. Yo creo que esta es la época de la misericordia, nos dice el Papa. El cambio de época, la iglesia es madre, debe ser misericordia, debe con misericordia llegar a curar a los heridos. El Señor que no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de ser perdonados. No es lícito dejarnos paralizar por el miedo. El campo donde nos toca sembrar es muchas veces mucho más hostil, pero nos anima a no encerrarnos en nuestros temores, como sería el que dirán, ¿me puede pasar algo? ¿Qué clase de gente es esa? Y salir a curar heridos. Buscando las imágenes, me encontré esta imagen donde el Papa está en una cárcel, un Jueves Santo, donde lavó los pies de los presos y estuvo cerca de ellos, mirando las caras de los presos, donde recibían esa misericordia de Dios a través del Papa. La identidad de la iglesia de Jesús está garantizada por el calor del Espíritu, que sana lo que sangra, dobla lo rígido, endereza lo que está torcido. Debemos trabajar por una iglesia que sea un hogar humilde, que traiga a los hombres por el encanto de la luz y del calor del amor. No quiere decir que nos tengamos que ir a meter a la cárcel, y en su mayoría somos mujeres, irnos a meter a la cárcel, a dar un servicio a todas las mujeres, pero sí podemos dar apoyo a, a muchas personas. Por ejemplo, mencionaba yo antes a la esposa de alguien que está en la cárcel, si es culpable o no, eso ya es otra cosa, pero eso no nos tiene por qué incumbir. Debemos de llevar la misericordia a esa persona que se siente desamparada por ese hecho, por el enfermo, por la familia del enfermo, porque puede ser un alcohólico, pero la familia del alcohólico sufre tanto o más que el alcohólico en sí, el drogadicto, y todas esas personas, a todas esas personas debemos de llegar y llevarle ese calor, esa palabra del Señor. Y por último, veamos la misericordia, un criterio de reforma eclesial. En el Evangelio Gaudium, el Papa nos dice, Santo Tomás destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles al pueblo de Dios son poquísimos. Esta advertencia tiene una tremenda actualidad y debería ser uno de los criterios a la hora de pensar en una reforma de la Iglesia y su predicación.
que permita realmente llegar a todos. Debemos entender que la misericordia es uno de los pilares que se debe asentar en la reforma de la Iglesia. La misericordia tiene un potencial reformador que es preciso incorporar en la renovación de nuestras parroquias. El Papa nos insiste que esta reforma debe de llegar a todos. Y no es algo nuevo, la misericordia. La misericordia de Dios es de siempre. Lo único que se nos va olvidando a través de los años, a través de los siglos, de que se fundó la Iglesia, se nos ha ido olvidando. Y tenemos que retomarla y volverla como un criterio de una reforma eclesial. Con esto terminamos los puntos de este tema, pero este tema más que teoría es un taller. Entonces quiero que participemos todos en estas 6 preguntas que nos hace el manual. Preguntas para reflexionar y preguntas cuyas respuestas deben de venir de ustedes, no mías. Yo voy a plantear la pregunta y quisiera que por lo menos 3 o 4 personas me dijeran su opinión. Son 6 preguntas y quisiera que las personas que respondan pues fueran diferentes, no siempre las mismas. Y no tengamos miedo de dar nuestro comentario porque es parte de lo que nos dice el Señor aquí. Tomemos la iniciativa de esa misericordia, pues tomemos aquí la iniciativa de opinar para reflexionar todos cómo podemos mejorar. La primera pregunta dice, ¿qué grado de aproximación samaritana tiene nuestra parroquia a estas vidas rotas? Drogadictos, alcohólicos, pandilleros, violencia intrafamiliar, presos. ¿Qué me pueden decir? Si no, como les digo a mis alumnos, dedocráticamente voy a decir quién me contesta. 1, 2, 3. Tomemos la otra pregunta. Dice, ¿pensamos que podríamos hacer algo para anunciar la posibilidad de redención desde el amor de Jesús y de la comunidad? Desde las comunidades en las que funcionamos. Está el Grupo Amor, está María del Corazón de Jesús y todos los demás grupos, desde cada uno de los grupos o en forma individual. ¿Qué podríamos hacer para anunciar la posibilidad de redención desde el amor de Jesús y de la comunidad? Veamos la siguiente. ¿Queremos tener en nuestra parroquia una pastoral integral o tenemos más bien una pastoral desequilibrada? Una de unas cosas mucho y otras de otras cosas nada. A ver, los representantes de los diferentes grupos de las pastorales, ¿qué piensan? O las personas que están fuera de ellas, porque muchas veces cuando estamos adentro no miramos lo mismo que miramos afuera. A ver, diferentes, contéstenme ahora. ¿Existen en nuestra parroquia gente dedicada a escuchar, acoger y acompañar? ¿Es ese el estilo de nuestros agentes pastorales, incluidos en los pastores? ¿Cuáles han sido sus experiencias? ¿O qué comentarios han oído? ¿Cómo son tratados y atendidos los que vienen ocasionalmente a la parroquia?
sean directamente a buscar un sacerdote o a pedir algún servicio parroquial. Con una actitud honesta, hagamos un listado de 5 actitudes de los grupos de nuestra parroquia, comunidad o movimientos que deben de mejorar. ¿Qué actitudes deben de mejorar? Con esto terminamos. Le voy a pedir a Almita que haga una oración de cierre de esto que hemos meditado el día de hoy. Muchas gracias.